Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Un pueblo que no se arrepiente, Oseas 7 del 1 al 16. ¿Cómo reaccionamos cuando nos apartamos de Dios y Él nos llama para volver a Él? La historia de Job es una historia preciosa de un hombre que lo perdió todo, pero en medio de su angustia, de su desesperación, él no oraba para que el Señor le devuelva los hijos que había perdido. No oraba para que Dios le devuelva todas las posesiones que había perdido, ni siquiera para que le quite la esposa que lo atormentaba con sus palabras. Cuando leemos en el capítulo 23, verso 3, la oración de este hombre en medio de su angustia dice: ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. La oración, el clamor, el deseo de Job era sencillamente presentarse delante de su Dios en medio de su angustia, en medio de su desesperación. Que el Señor nos ayude a tener ese corazón de Job. En el devocional de hoy vemos una historia totalmente contraria del pueblo de Israel. Hace poco estuvimos estudiando el libro de los Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y veíamos reyes como Jeroboam II, a quien en medio de toda la desobediencia de Israel, Dios lo bendijo y le dio la victoria donde quiera que él iba. Pero aún así, Jeroboam y todo Israel continuaba en la idolatría. Y en esos tiempos muchos profetas profetizaban, entre ellos estaba Miqueas y estaba Oseas. Así que cuando leemos el libro de Oseas, se refiere a este tiempo donde todos esos reyes le daban la espalda a Dios hasta que al final Israel fue llevado a cautiverio. Hoy leemos Oseas capítulo 7 del 1 al 16. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Es decir, dice Dios, mientras yo trataba de restaurar el pecado de Israel, Efraín y Samaria descubrían por otro lado más maldades. Esto habla del amor de Dios tratando con un corazón que no se arrepiente. Usted y yo de seguro sabemos identificar eso, porque muchas veces sabemos lo que a Dios no le agrada y le pedimos perdón a Dios por una cosa y luego hacemos otra y otra y otra más. El verso 2 dice: y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. La Biblia dice que Dios es omnipotente. La Biblia dice: vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un día todos compareceremos delante de Dios. La Biblia dice que no hay cosa oculta que no haya de ser manifiesta. Usted no quiere que no se sepa, no lo haga. Porque un día, dice la Biblia, que todos compareceremos delante de Dios y daremos cuenta de todas las cosas que están escritas en los libros. No solo de las que hicimos, también de las que dijimos. El verso 3 dice: con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Es terrible cuando la maldad está no solo en los hijos, sino también en los padres. Cuando está no solo en el pueblo, sino también en los reyes. No solo en la iglesia, sino también en quienes están llamados a dirigirlo. Por eso tal vez el ateísmo ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque quienes estamos llamados a dar ejemplo, hemos dado a la sociedad un mal ejemplo. A veces han habido escándalos en las diferentes iglesias y la Biblia dice: si fueren destruido el fundamento, ¿qué ha de hacer el justo? Si la gente que ellos estaban esperando, viendo que eran los cristianos,
al final ellos ven que son cristianos buffet. ¿Usted sabe lo que es un cristiano buffet? Un cristiano buffet son aquellos que cogen los mandamientos que le interesan, la doctrina que le interesan. Lo que no le convienen, eso ellos no lo aceptan. Ellos viven según su propio criterio. Ellos son sus propios dioses, sus propios guías. Esos son los cristianos buffet. Así en la familia también hay gente que son miembros de la familia buffet. Ellos no obedecen a sus padres, ellos obedecen lo que le convienen. Son hijos para lo que le convienen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ese era el problema de Israel. El verso 4 dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes los hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. De nuevo, aquí dice que el problema venía desde el mismo liderazgo. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Es decir, aquí lo que está diciendo acá, recuerda que en aquellos tiempos se usaba mucho el horno en vez de la estufa, y lo que está diciendo acá es que en su lascivia, en su pecado, se habían apartado tanto de Dios que al compararlo con un horno, dice, el horno tú lo enciendes en la noche, pero tú tienes que mantenerlo avivado, pero porque si no al otro día se apaga. Pero en el caso de esta gente, su pecado era tan grande que no se apagaba. Eso es lo que dice la Biblia acá. Verso 7 dice, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Claro, porque los profetas lo apedreaban. Como clamó, lloró nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos mientras miraba a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a sus pollitos y no quisiste? De cierto te digo que no me vendrás hasta que me veas venir y clames, bendito el que viene en el nombre del Señor. De ahí Paul Wilbur compuso una canción muy linda que dice, Baruch Abba, Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. A eso se refiere Paul Wilbur cuando canta esa canción tan linda. Dice el verso 10, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová, su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Dios se maravilla, y porque dice, porque aún en su pecado, y aún viendo que las consecuencias de su pecado les están alcanzando, no me buscaron a mí, fueron a Siria, fueron a Egipto, y nosotros también podemos desviarnos. En vez de buscar a Dios, tal vez perdemos tiempo en las cosas de este mundo, buscando los placeres de este mundo, buscando la riqueza de este mundo. Y no sacamos el tiempo para orar. Mire, hermano, una de las cosas más poderosas que hay, yo creo que usted la nota, aparte de la oración, sacar tiempo para la oración, es la meditación. La gente inteligente, la gente que prospera, que trasciende, son gente que sacan tiempo para meditar. Por ejemplo, cualquiera se lee un libro, pero no cualquiera saca tiempo para meditar de lo aprendido y hasta escribir él mismo un libro en base a las cosas que aprendió. Y para tú, por ejemplo, poder sacar tiempo para escribir un libro, tienes que tener un tiempo aparte, a sola, meditar, generar, como lo que hace la vaca. Rumiar lo que te comiste, luego la vaca lo devuelven, lo rumean, lo procesan. Eso. Entonces, hay gente que no tiene tiempo para sentarse a solas por ahí, para meditar en su Dios, como le dijo Dios a Josué. Nunca se aparte tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Ese es el secreto de la gente que trasciende. Saber tener tiempo para meditar. Entonces, ellos no se ponían a pensar y decir, pero es que lo que yo estoy haciendo no está bien.
Esa estupidez, tú esperar cambio haciendo lo mismo. Esa estupidez, tú esperar bueno haciendo lo malo. Esperar felicidad mientras te alejes de Dios. La Biblia dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No creas que la felicidad te va a alcanzar si te alejas de Dios. No importa cuánto acumules. Si te alejas de Dios a la corta o a la larga, la paz y el bien se van a alejar de ti porque Jesucristo es el príncipe de paz. Al final vas a cosechar tempestades si te alejas de Dios, si le das la espalda a tu Dios. Y tú y tus hijos van a cosechar la consecuencia de darle la espalda a Dios. Esto fue lo que le pasó a Israel. El verso 13 dice, ay de ellos, porque se rebelaron, se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, ellos hablaron mentiras contra mí. Oiga eso. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí. Dice, clamaban, pero no de corazón. Oiga esto. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Mire, la Biblia dice que las cosas que están escritas y que le sucedieron a Israel están escritas como advertencia para nosotros, para que no cometamos el mismo pecado. El devocional de hoy nos habla de un pueblo que a pesar de sus dificultades, a pesar de que Dios lo castigaba, decidió que no se iba a arrepentir. Y al principio pusimos el ejemplo del gran Job, que a pesar de que Dios, siendo justo, permitió que vengan todas esas situaciones, Job permaneció fiel. Y lo único que él dijo es, ¿quién me diera a saber dónde está la silla de mi Dios? Allí yo iría a su trono y hablaría con él. Qué Job tan lindo, qué corazón tan hermoso. Que Dios te bendiga, que te dé un corazón como el de Job, que tu deseo sea buscar la silla de Dios. Eso se logra por medio de la oración, de una oración que es escuchada, que es respondida por la presencia de Dios. Dios te bendiga.